recordar, que ya lo habíamos visto en la unidad previa, cuál es el concepto o el objetivo de investigación en la salud. Según la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, la investigación para la salud es el eje de los sistemas de salud que son eficaces y eficientes. Entonces, si se dan cuenta, aquí no está la OPS hablando de un sistema de generar conocimiento científico, el método y demás, sino que está haciendo referencia a cuál es el papel o el rol de la investigación científica en la área de salud. Dice que es uno de los ejes de los sistemas de salud que tienen dos características: sistemas de salud que son eficientes y eficaces. Y esto obviamente con el objetivo de mejorar la salud pública de una comunidad. Ahora, esto va de la mano con lo que venimos implementando y practicando en cierta medida en la carrera, la medicina basada en evidencia. Entonces, una medicina basada en evidencia básicamente dice la aplicación del conocimiento, la aplicación de la medicina basándonos en el conocimiento científico, que básicamente las prácticas que ustedes apliquen en la medicina estén asociadas a conocimientos más científicos y menos empíricos. Dentro de esa lógica, tomando ya un poquito más de lado la metodología, si hablamos o recordamos el método científico, recordamos que el método científico empieza con el primer paso del método científico, observación. Y esto está muy asociado con lo que plantea la OPS. Para que yo pueda mejorar la calidad de salud de un sistema, con el objetivo de que este sistema de salud sea eficaz y eficiente, necesito saber qué es lo que aqueja a este sistema. Y es ahí donde entra la epidemiología, que es algo que, por ejemplo, no tenemos en una investigación en ciencia básica. Si yo simplemente quiero investigar cuál es la interacción molecular entre la membrana plasmática de una célula y la insulina, ahí no necesariamente tengo que ver con epidemiología. En estos modelos celulares, tal que también muestra que tal vez trabajo con organismos in vitro. Pero si ya trabajo con un sistema de salud y trabajo con medicina, y medicina aplicada a la salud pública, entonces ahí tengo que empezar a estudiar o dirigir proyectos de investigación basándome en la observación. La observación está asociada directamente con la epidemiología. Básicamente, en resumen, no puedo estudiar dengue en Canadá. Bueno, no hay vector. No puedo estudiar la enfermedad de Lyme en Santa Cruz. No tenemos vector. Entonces tengo que empezar a centrarme en estudios que realmente sean estudios que estén centrados en la problemática local. Y esto dejando de lado obviamente la parte experimental, si es viable, si no es viable, si la logística me lo permite o no. Es centrándome en estudios que favorezcan al conocimiento científico siempre y cuando tomemos en cuenta de que estos resultados van a tener un impacto positivo en la salud de la comunidad a la que yo pertenezco, en la cual estoy haciendo la investigación. Entonces, dentro de esa lógica, hablamos de una medicina basada en evidencia científica, pero un plus, evidencia científica moderna. Entonces, ustedes pueden aplicar la medicina hace 80 años, como también podrían aplicar la medicina recién descubierta. Todos esos conocimientos científicos que salen a diario en medicina, podríamos estar aplicando hoy en día desde básicamente el entendimiento de ustedes como futuros médicos en esa aplicación. Ahora, habiendo dado esa pequeña introducción, cuando yo quiero trabajar en un proyecto de investigación en salud o cuando estoy evaluando un proyecto de investigación en salud, tengo tres ejes primarios fundamentales que van a estar asociados a esta investigación. Y estos ejes o criterios van a ser el metodológico, el epidemiológico y el método estadístico. Estos tres trabajan juntos, no trabajan solos. Eso quiere decir que si yo quiero trabajar o evaluar un proyecto de investigación, tengo que evaluarlo con estos tres criterios. Un estudio, para que sea un estudio completo, es un estudio que cumple el método científico, necesita tener estos tres pilares muy bien establecidos. En algunos casos es sencillo darnos cuenta que no se cumple uno de los dos o uno de los tres, perdón, pero en algunos casos es un poquito más complejo y tenemos que evaluar si ese estudio se puede realizar o no. Y es lo que mencionaba anteriormente. Yo puedo tener un diseño metodológico excelente
con un análisis estadístico muy bueno, un tamaño muestral coherente y demás, para hacer estudios de dengue, pero lo quiero hacer en Canadá. Metodológica y estadísticamente están bien hechos, epidemiológicamente no, ¿verdad? Entonces sobre eso tengo que ir trabajando. O por ejemplo, en el otro sentido, quiero estudiar el síndrome de Wolff-Parkinson-White acá en Santa Cruz. Entonces, ¿existe ese síndrome en Bolivia? Sí. ¿Existe en Santa Cruz? Definitivamente. Lo puedo estudiar, tengo un buen método de trabajo. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando hago mi cálculo de tamaño muestral, me sale que ese cálculo de tamaño muestral es muy elevado. Necesito 2.000 personas para mi estudio. Porque la prevalencia es tan pequeña de ese síndrome en Santa Cruz que termino con un tamaño muestral muy grande. Ya es logísticamente imposible cumplir. Entonces, de nuevo, termino con una muestra muy pequeña en la vida real, porque no voy a empezar los 2.000 y no cumplo ese tamaño muestral mínimo requerido, entonces no estoy cumpliendo el método de. Entonces, sobre esa lógica, tenemos que tomar en cuenta los 3 criterios importantes para que un estudio cumpla, si quieren ver ese checklist, para que así podamos utilizar esos resultados dentro del conocimiento científico médico. Ahora, cuando nosotros evaluemos artículos, que es el objetivo de nuestra asignatura, básicamente lo que tenemos que hacer es evaluar principalmente si el método científico se aplicó o no. La pregunta aquí es, ¿el método científico incluye a estos 3 criterios o el método científico está incluido solamente en la parte metodológica? Solo la metodológica. Ahí dice 3, 2, 3. La 3, ya. ¿Alguien más? Si recordamos el método científico nuevo, partimos de la observación, ¿verdad? La observación, como ya lo habíamos dicho inicialmente, es ver la problemática que tenemos o que necesita información. Entonces, esa observación va a estar o no estar sustentada con la epidemiología. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, y esto es un caso hipotético, obviamente, ayer estuve en el Hospital San Juan de Dios en emergencias y encontramos 5 pacientes con diabetes descontrolada? ¿Les parece que les llama la atención? ¿Por qué no? Es algo que se ve muy seguido, ¿verdad? Entonces, eso es algo epidemiológicamente normal. Entonces, la epidemiología me está ayudando a determinar si la observación es una observación real o es parte de la cotidianidad, de la prevalencia de la diabetes descontrolada en nuestra realidad. Entonces, esa observación, que es parte del método científico, está anexada dentro de la observación. Luego, cuando llego a la pregunta de investigación, dentro de esa misma pregunta de investigación, hago una hipótesis, sobre la misma hipótesis planteo un experimento. Ese planteamiento de un experimento empieza con un tipo de estudio. Ya habíamos hablado un poquito sobre cohortes, casos de control y demás. Estos tipos de estudio no son tipos de estudio de investigación, son tipos de estudio epidemiológicos. Entonces ahí vuelvo a introducir un criterio epidemiológico para ese método científico. El proceso de cuántas muestras selecciono, de dónde vienen esas muestras y cómo las infiero matemáticamente es un criterio estadístico. Y toda la parte experimental del cómo, básicamente, es un criterio metodológico. Entonces, cuando hablo del método científico, estoy hablando de los 3 criterios. Lo único que cada parte del método científico va a evaluar un criterio o más de un criterio de manera de un enfoque completamente diferente. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Habiendo mencionado eso, luego cuando hablamos de estudios de investigación, y estos son estudios de investigación ya publicados, la pregunta, y esto es asociado a lo que hablábamos hace un par de clases atrás,
tenemos un estudio de corte que dice que X causa Y. Por otro lado, tenemos un estudio observacional que encontraron que existen X número de personas con la patología, y también hay un estudio sobre el mismo tema que dice que X está asociado a Y. Tenemos estudios de corte, casos de control y estudios descriptivos sobre un tema en particular, TDC. La pregunta es: ¿cuál es algo más caso o cuál tiene mayor impacto científico? Y es ahí donde tenemos esta pirámide científica. La pirámide científica, si se dan cuenta, empieza con empirismo, opiniones de expertos. Y es aquí donde viene la opinión de ese doctor, de esa doctora experta o experta en su área, en cardiología, neurología, que me dice: no, yo suelo hacer esto y esto suele funcionarme, que está muy bien, pero no pasa más allá del empirismo. No quiere decir que esta persona esté diciendo algo que no es correcto. Lo que no podemos hacer es, porque lo hizo esta persona, lo aplico yo. Para que lo aplique yo en mi práctica médica, necesita convertirse ese conocimiento empírico en un conocimiento científico. Entonces, de una opinión de un experto, y eso puede ser un caso clínico, por ejemplo, paso un estudio transversal. Un estudio transversal es básicamente un estudio de observación, donde voy a un lugar con el simple objetivo de hacer una observación. No voy con una hipótesis preestablecida. Básicamente, como si fuera el Hospital San Juan de Dios y quiero ver qué pasa en el San Juan. ¿Cuáles son los casos más prevalentes? ¿Cómo están distribuidas las enfermedades en las diferentes salas? ¿Qué sé yo? Básicamente voy con una pregunta de investigación sin una hipótesis establecida. Por lo general, estos son estudios exploratorios que cumplen un tamaño muestral seguramente, pero no responden a una hipótesis. No voy con una hipótesis preestablecida. Y como no voy con una hipótesis preestablecida, obviamente la estadística que aplico es mucho más leve. Por lo tanto, la inferencia que hago sobre esos resultados van a estar limitados por el número de personas que tengo en mi estudio. ¿En qué me voy con eso? Si yo a todos ustedes les hago un cuestionario para conocerlos y conocerlas mejor, pero lo hago desde un punto de vista de un estudio transversal, yo no puedo decir que los estudiantes de la medicina de la Universidad Católica son así. Simplemente digo, los estudiantes de lectura crítica que están en clase y que respondieron a mi cuestionario son así. No hago una inferencia en la población más grande, me quedo con los que respondieron. Que no está mal, porque sobre eso puedo encontrar ciertos patrones, por ejemplo, que puedan ser del interés, y sobre esos patrones que encuentro ya paso a un estudio con una hipótesis preestablecida. Entonces, por ejemplo, puedo decir: ok, interesante, me parece llamativo que en un estudio descriptivo que hayan hecho, por ejemplo, en el oncológico descubrieron de que estaban aumentando los casos de cáncer bucal. Eso puede ser fácilmente un estudio observacional. Entonces, sobre ello, no hay ninguna hipótesis establecida, yo planteo un estudio para ver cuáles son los factores asociados al desarrollo del cáncer bucal. Entonces, ahí hago un estudio de caso. Sobre esa lógica, por ejemplo, ya puedo encontrar 3-4 factores que son asociados al cáncer bucal, pero de nuevo, vuelvo sobre la misma lógica que hablamos en la clase pasada. Solamente digo, esto está asociado a esto. Y ahí puedo encontrar, por ejemplo, consumo de la coca, consumo de algún otro tipo de sustancias, mal hábito alimenticio, mal hábito de ejercicio, bueno, qué sé, como factores asociados al desarrollo del cáncer. Sobre eso no voy a decir ninguno de estos causas el cáncer. Lo digo, son factores que están asociados en cierta medida. No sé si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No sé si que porque fuman les da cáncer, o les da cáncer porque fuman, o fuman y tienen cáncer, pero no ninguno de los dos causa el otro. Sobre esa lógica, ahora quiero ver cuál de estos factores asociados en verdad no es un factor asociado, pero es un factor de riesgo. Entonces subo un poquito a la pirámide científica y hago un estudio de corte. En esos estudios de corte ya voy a ver factores de riesgo. Esos factores de riesgo se traducen a X causa Y. Entonces ya un estudio más complejo, donde ya lo veremos con más detalle en la siguiente clase, pero ya voy hablando sobre problemas de causalidad. ¿Qué puede causar el desarrollo de un desenlace? Y una vez haya definido estos criterios de corte, de causalidad, o qué puede causar un desenlace,
ya puedo tener el mismo tipo de estudios, pero a un nivel más controlado. Y un nivel más controlado, siempre y cuando tomando los aspectos éticos necesarios, yo ya tengo control sobre quién está expuesto y quién está expuesto a mi factor X. Mientras que en un estudio de corte yo no tengo ese control. La gente se expone porque desea hacerlo o ya está expuesto. Mientras que en un estudio aterrizado yo tengo control. Por ejemplo, si la exposición es tomar esta botella de agua, yo ya tengo control de cada cuánto lo tomo, en qué concentración y en qué frecuencia. Mientras que en un estudio de corte yo no tengo ese control, solo pregunto cada cuánto tomar. Pero un estudio experimental, básicamente yo ya diseño un experimento donde yo genero la exposición. De nuevo, tomando en cuenta todos los temas éticos necesarios, ¿verdad? Yo no voy a exponer a alguien con una enfermedad. La suma de todos estos estudios, los estudios experimentales, los estudios de caso control, los estudios de corte, incluso los estudios observacionales, van a realizar básicamente una contribución al conocimiento científico de maneras distintas, pero lo importante, que bueno, lo malo de esto, es que lo hacen en poblaciones completamente distintas. Si nosotros hacemos un estudio de corte aquí, por ejemplo, lo vamos a hacer seguramente con población boliviana, y más que seguro solo de Santa Cruz. Y eso es por un tema artístico. En ese hacer un estudio de corte a nivel bolivia es bastante difícil. Mucho menos lo vamos a hacer a nivel regional de todo Sudamérica. Entonces, por lo general hacemos estudios solo en Santa Cruz, hacemos otro estudio en una ciudad en Brasil, en otra ciudad en Argentina, hacemos un estudio en Europa, hacemos un estudio en Asia. Entonces, la suma de todos estos estudios tiene algo muy importante. Si todos trabajamos sobre la misma lógica, sobre la misma idea, por ejemplo, del desenlace Y, o sea estos les van a dar esa heterogeneidad de la información de diferentes poblaciones. Y si yo sumo todos ellos y los pongo en una sola base de datos y sobre eso empiezo a analizar la misma asociación de X y Y, ya voy a poder encontrar una distribución poblacional mucho más grande, que no la puedo hacer yo solo porque logísticamente no podía. Y es ahí a donde llego a estudios de revisiones temáticas con o sin metaanálisis. Entonces, básicamente, la cúspide científica dentro del poder o valor científico de una investigación están estos metaanálisis estas revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, que es completamente diferente a hacer una monografía. Una monografía no es una monografía. Una monografía es como una página de Wikipedia sobre un punto. Una monografía no responde a una pregunta de investigación. Básicamente me resume que se sabe en la literatura sobre niveles, nada más, sin ningún objetivo particular de responder a una pregunta de investigación. Una revisión sistemática va a tener, como cualquier estudio, va a seguir el método científico. Hay una pregunta de investigación preestablecida, por ejemplo, puedo decir cuáles son los factores de riesgo asociados al desarrollo del cáncer bucal en población latinoamericana. Logísticamente yo no puedo hacer ese estudio porque no puedo ir a todos los países de Latinoamérica, pero sí puedo hacer una revisión sistemática de todos los estudios que se han hecho en diferentes poblaciones latinoamericanas. Pero si se da cuenta, voy reclutando a mis artículos para mi revisión sistemática en base a una pregunta de investigación. El cómo hacerlo lo veremos en la segunda parte de la asignatura. Ahí van a hacer el examen final después, pero básicamente esa es la cúspide de los conocimientos científicos. Y en teoría, todos estos, voy a llamar líneas, entre comillas, mis estudios transversales, estudios de caso control, cortes, incluso los aleatorizados, van a alimentar estas revisiones sistemáticas y estos metaanálisis. Ahora, si ustedes están en la clínica y quieren, ya han leído un artículo científico, la gran pregunta es, ¿lo que acaban de leer lo aplican en su práctica clínica, sí o no? La respuesta depende de en qué lugar se encuentra el estudio que acaban de leer y si es aplicable o no a su población. Puede que en algunos casos la diferencia poblacional no tenga nada que ver, pero puede que en algunos casos sí tenga algo que ver. Si es un estudio transversal, posiblemente no voy a aplicar nada a lo que esté ahí, a no ser que lo utilice para hacer un proyecto nuevo como base, pero no puedo cambiar mi práctica clínica simplemente porque alguien vio algo sin ninguna hipótesis. Un caso control tampoco podría ser suficiente para que cambie toda mi práctica clínica, capaz la puedo reforzar. Pero si ya hablamos de estudios de cohorte, o ensayos aleatorizados e incluso metaanálisis,
ya podría empezar a evaluar la posibilidad de cambiar mi práctica clínica en base a esos conocimientos nuevos. Por lo general, dependiendo mucho de la aplicación y obviamente la especialidad, tardan de 2 a 3 años las guías en actualizarse en función a estos conocimientos científicos. Así que, eventualmente, si no leen estos artículos, pero están pendientes a las guías de uso cardiológico, endocrinología y demás, eventualmente van a saber de que ahora se usa un medicamento por encima del otro, o que un medicamento tiene que bajar las concentraciones porque resulta que queda tóxico. Y eso estarán las guías, y esas guías se retroalimentan con este tipo de cosas. ¿Preguntas? No, uno. ¿Qué es la epidemiología? ¿Qué dice? ¿Qué pasaron aquí? ¿Qué es epidemiología? ¿O el doctor? Estaba hablando con el doctor Prada. ¿Qué es la epidemiología? Eso es sociología. Estudia la población, va bien, pero ¿qué de la población? Si estudia la población así solita, estoy hablando de sociología. Prevalencia de enfermedades en la población. Perfecto. Entonces es el estudio de la distribución de las enfermedades en la población. Si se dan cuenta, para la epidemiología, la enfermedad más importante es el enfermo. Entonces, para la medicina, lo importante es pasar este enfermo de estado anormal en fisiología a un estado normal, ¿verdad? Curarle la enfermedad. La epidemiología no necesariamente tiene ese objetivo. No pretende curar a este enfermo, pretende curar a todos los enfermos con información poblacional, que es distinto. Entonces la epidemiología no va a estudiar tratamientos, no va a estudiar causas y demás con el objetivo de tratar a un paciente, sino con el objetivo de que la población no se enferme, básicamente. ¿Okay? Entonces no hablamos de patología, hablamos de por qué él está enfermo y él no, por ejemplo. ¿Y qué hacemos para que ella no se enferme? Eso es lo que ve la epidemiología. Ahora, dentro de esa lógica, todas las personas que estudian medicina son epidemiólogos. Todos los que estudian medicina se podrían llamar cardiólogos. Todos los que estudian medicina se podrían llamar pediatras. No. Todos los que estudian medicina se podrían llamar epidemiólogos. Entonces, la epidemiología es una ciencia que está asociada a la medicina y el estudio del pueblo. Por lo tanto, la epidemiología es tan una especialidad de medicina como puede ser cardiología. La diferencia de medicina, perdón, de epidemiología y cardiología es que la cardiología es exclusiva de la medicina, la epidemiología no. Yo conozco epidemiólogos muy buenos que son economistas. No tienen idea de un caso clínico. No saben qué es una cefalea, por ejemplo, pero sí pueden hacer estudios de distribución de la cefalea. Maravillosos. Porque de nuevo, aquí estamos estudiando no la definición del caso, no cómo curar a una persona, sino cómo se distribuye esta enfermedad y cómo evito que las distribuciones pasen de un rango de control. Entonces la epidemiología tiene diferentes objetivos. El orden de estos objetivos es importante. Primero necesitamos encontrar el agente causal de la enfermedad. Luego, cuál es la extensión natural de la misma, luego su historia y pronóstico, luego la prestación de medidas sanitarias y por último el desarrollo de normas públicas. ¿Se dan cuenta el orden final en particular? Luego, ¿quién causó la enfermedad? Luego veo cómo se va a comportar esa enfermedad, no desde un punto de vista patológico necesariamente. Luego veo el pronóstico de la misma y por último trato de evitar o controlar. Entonces vamos desde lo principal hasta lo más grave. Este objetivo de la epidemiología, y aquí es importante delimitar que la epidemiología puede estar dividida en dos
dos subramas, la epidemiología en salud pública y la epidemiología en investigación. La epidemiología en salud pública tiene un control continuo de la distribución de las enfermedades, y es lo que vamos a ver en esta clase, y la epidemiología en investigación está asociada a tipos de estudios de investigación, que es el motivo de esta unidad, casos controles, cohortes y demás, ¿no? Entonces, epidemiológicamente yo puedo tomar una posición de investigación para encontrar o responder a preguntas de investigación, o epidemiológicamente puedo tomar una posición de salud pública para controlar brotes, controlar epidemias y demás. Ambos pertenecen a lo mismo, a la misma lógica de distribución de enfermedades, pero es importante tomar en cuenta esas dos ramas de la epidemiología. Tomando en cuenta los objetivos generales o los objetivos generales de la epidemiología, lo importante para la epidemiología es saber quién causó la enfermedad. Para nosotros, agente etiológico está más que todo asociado a patógenos, ¿verdad? Porque todavía tenemos afección de enfermedades infecciosas, así que sería encontrar el patógeno responsable de la infección en cuestión. Luego queremos saber cuál es la extensión natural de la enfermedad. ¿A qué creen que se refiere con extensión natural de la enfermedad? ¿Cuánta gente se enferma de forma regular con esa? ¿Cuánta gente se enferma de forma natural? Los valores normales. Quizás también, no es que sea algo natural, pero es que hay zonas que tienen enfermedades propias de la región. Puedo hacer referencia a eso también. Quizás. Ya, bien. Eso viene después. En extensión natural. Si la enfermedad pertenece a cierta tipología de persona, como puede ser el tipo de raza, la edad de la población. Bueno, estamos bien. Entonces, imagínense que ustedes están en el hospital y empiezan a percibir casos en una clínica en particular que en el hospital no saben qué es. Pero en el transcurso de los últimos 3 días han habido muchas personas en esa clínica. Entonces, más allá de la parte médica, tratamos de ayudar al paciente, epidemiológicamente hablando, lo primero que vamos a intentar descubrir es qué causó que el paciente esté así. Si es algo de la noche a la mañana, posiblemente es algo patógeno, ¿verdad? O sea, es algo muy orgánico. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Cuando hablamos de la extensión de la enfermedad, básicamente es lo que decían sus compañeros, ¿de dónde vienen estas personas? Todas vienen del mismo barrio, de la misma comunidad, o vienen de zonas diferentes de la ciudad. Eso nos podría ayudar a encontrar el foco de infección. Bueno, si todas vienen de lugares distintos a la ciudad, entonces no es un tema localizado en una región, o en un barrio, o en una comunidad. Entonces, ¿qué otras características tiene esta enfermedad? Y ahí podemos entrar, por ejemplo, a las características demográficas de la persona. Edad, sexo, presencia de enfermedades de base, qué sé yo, algún tipo de actividad laboral, todas trabajan en alguna actividad en particular, todos son consultores o consultoras, no sé yo. O todos trabajan en la Universidad Católica, pero van a diferentes seguros, yo casi, ¿verdad? Entonces, esa es la extensión natural de la enfermedad. ¿Cómo se extendería sin necesidad de agregar un contagio secundario? Luego vamos a la historia natural y pronóstico de la enfermedad. La historia natural y pronóstico de la enfermedad, básicamente, cómo se desarrolla la clínica del paciente desde el punto de vista de la enfermedad se cura sola, requiere atención médica y cuál es el pronóstico de la enfermedad. Si esta es una patología nueva, de la que no conocemos, esto es importante porque epidemiológicamente hablando, no clínicamente. Porque no hay como un historial, no hay información. Sirve para prevenir más casos. Si conocemos la enfermedad y sabemos su progresión y forma de transmisión, vamos a evitar que las personas se contagien en caso que la enfermedad sea infectocontagiosa. Y haríamos que es infectocontagioso. Vale, 2 escenarios. Viene el paciente, los pacientes, perdón. Y sin importar qué hagamos en la clínica, después de 3 días, fallecen. En esa situación, desde el punto de vista epidemiológico, ¿dónde ponemos los recursos en ese momento de acción rápida? ¿En prevenir o en tratar al paciente?
es? Prevenir. Prevención, porque no importa lo que hagamos, el diagnóstico es muy mal, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa si al revés? El paciente viene y eventualmente la gran mayoría de ellos pasan el cuadro clínico con una semana, pero vienen a montones. ¿Qué hacemos? Y qué sé yo, sí, pero pasan el cuadro clínico, se llegan al hospital y son atendidos, si no, si se quedan en casa fallecen. Posiblemente ahí sea un poquito más direccionado los fondos a tratamiento, porque eventualmente van a llegar, porque si llegan sí podemos curarlos y no tanto a la prevención, ¿verdad? Entonces, el pronóstico y la historia de la enfermedad va de ese lado. ¿Cómo podemos intervenir desde el punto de vista de la prevención o el cuidado de los pacientes en términos generales para disminuir ese impacto de la salud, de la enfermedad, perdón, de la salud pública? En función a todo lo que se ha aprendido, lo que se pretende obviamente es que toda esa información nos ayude a generar prestaciones de medidas sanitarias, y en un país con autoridades coherentes, esas prestaciones sanitarias se convierten o se traducen en normas públicas. Entonces, en teoría, esa sería la coherencia de la epidemiología. Y esto tanto desde el punto de vista de salud pública como desde el punto de vista de la investigación epidemiológica. Entonces, así como existe el método científico, pues los epidemiólogos no se quisieron quedar atrás y desarrollaron el método epidemiológico. ¿Dónde empieza, según ustedes? Observar la realidad que nos rodea. Observar la realidad que nos rodea. Luego sigue proponer explicaciones al observado sobre serie. Eso es hipótesis, ¿verdad? Luego poner a prueba estas explicaciones mediante investigación. ¿Qué sería? Experimentación. Experimentación. Luego, según los resultados, confrontar las explicaciones propuestas. Sería análisis, ¿no? En el método científico. Análisis. Y con los nuevos conocimientos que pretenden mejor la realidad. Conclusión. Se dan cuenta que aquí la misma medicina del ayer nunca incluye la comunicación. Entonces, básicamente el método epidemiológico es el mismo método científico. Y eso es positivo, porque básicamente estamos diciendo que la epidemiología sigue el mismo método científico universal, que parte de la observación, propone una explicación, el planteamiento de una hipótesis, pone a prueba esa hipótesis a través de la experimentación y luego analiza esos resultados. Y obviamente sigue el mismo ciclo. ¿Okay? Entonces, dentro de esa lógica tenemos la triada epidemiológica, y para países en vías de desarrollo como el nuestro tenemos la triada más un acompañante. La triada básicamente es qué factores están involucrados para el desarrollo de una enfermedad. Y estos factores son hospedero, ambiente y agente. Y como vivimos en un país donde las enfermedades infecciosas todavía son prevalentes, muchas de estas son transmitidas por vectores, entonces el vector está asociado a los tres. Por ejemplo, por qué no hablar del dengue, el mosquito está asociado al agente, está asociado al ambiente y definitivamente está asociado al hospedero. No todos los vectores van a tener asociación directa con los tres de la misma manera, pero de todas maneras es importante tenerlo en el corazón. Por lo general, cuando hacemos un estudio de investigación con un criterio epidemiológico, se tendría que, si corresponde el vector o no, tomar en cuenta toda la triada en el estudio. Por ejemplo, el estudio epidemiológico del desarrollo del dengue o la evolución del dengue en Santa Cruz de la Sierra en los años 2022 al 2025. Me dice estudio epidemiológico del dengue, entonces me tiene que hablar de vectores, agente, hospedero. Ya bien, básicamente todo. Si no, no es un estudio epidemiológico. Para que sea epidemiológico tenemos que incluir a todos los factores, o a toda la triada que incluye el epidemiológico. En caso contrario, estamos hablando de clínica de o análisis vectorial de la cosa. Entonces la epidemiología debe de incluir todo el contexto. Dentro de esa misma idea estamos hablando de que si tomamos el punto de vista de la epidemiología y salud pública, el análisis de una enfermedad para la epidemiología, no para la medicina clínica,
va a estar determinada por la frecuencia de la enfermedad. Entonces, para la epidemiología tenemos dos tipos de distribuciones. Tenemos la distribución endémica y tenemos la distribución epidémica. Todo lo visto en epidemiología, que era una distribución endémica. Enfermedades propias de ese lugar, de una región. ¿A qué se refiere como propia de ese lugar? Que hay casos registrados siempre, prevalentes. No es lo mismo como lo vimos en un colegio de plantas, ¿verdad? Una planta endémica es originaria de, propia es distinto a originaria de. El COVID es una enfermedad que se origina en Asia, pero es propia de Bolivia, porque hay casos de COVID casi todos los meses. Entonces, en el momento que se presentan casos todo el año, en una prevalencia mínima, ahí decimos que la enfermedad ya es endémica de la región. En 2009, si mal no recuerdo, tuvimos la pandemia de la H1N1 y ahora básicamente todo el mundo tiene influenza, ¿verdad? Ya tiene que vacunar y demás. Pero es una enfermedad endémica de las regiones. Lo mismo pasa con el COVID y muchas otras enfermedades. Entonces, ¿qué sería una enfermedad epidémica? Epidémica es que siempre está, entonces epidémica sería que sale del comportamiento actual. ¿Y cuál es la diferencia con un brote? La epidémica podría ser una que no estaba en la historia habitual epidemiológica, es decir, que no desaparecieron casos y que de la nada aparecieron varios casos en otra región. Que antes no había y ahora hay. Ya. O se puede, cuando menciono brote, puede estar relacionado con la endemia sí, incluso con epidemia, porque es un aumento de casos, pero sería en un lugar más reducido. Por ejemplo, en Santa Cruz sí mencionan, surgió un brote de leishmaniasis o malaria en el entorno. Entonces decimos que el brote está siendo originado en el sitio geográfica de Santa Cruz. Probablemente de ahí se llega a extender, pero creo que se referiría. Y se extiende de paso. Ya dejaría de ser brote, sería epidemia mundial. ¿Todo de acuerdo? Una pregunta, ¿y brote igual podríamos decirle como un aumento de casos fuera de lo habitual, independientemente, por ejemplo, tal vez se acostumbraba a tener cierto número, que era lo común, pero de la nada hubo un aumento y se tiene que investigar por qué hubo ese aumento? Tal vez aguas contaminadas o entre otros, por así decirlo. Sí, es verdad, eso es brote. Y lo que dijo su compañero también es epidemia, que es un aumento de casos sobre la base o aumento de casos que antes no había. Está bien. La cuestión sería entonces distinguir entre un brote y una epidemia, ¿verdad? Entonces, primero, la diferencia entre endemia y epidemia es, como ya habíamos mencionado, el aumento de casos sobre, le vamos a llamar basal, sobre una cantidad de casos esperada en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, cuando aparecen casos de influenza en meses de invierno, esos casos pueden ser ese incremento puede ser muy pequeño o ese incremento puede sobrepasar incluso lo esperado por la epidemiología y convertirse en epidemia. La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta que el brote es epidémico o es, perdón, que el crecimiento es una epidemia o en verdad es un brote? Si ambos son crecimientos. Por eso está que el brote es el aumento inesperado de casos que están en un estándar basal o que no existían antes. Pero lo característico del brote es que se da en una región delimitada, como decía su compañero. Por ejemplo, puedo empezar a tener casos de Leishmania en Montero. Entonces, ya sé que son casos de Leishmania en Montero. Eso lo hace un brote. En el momento que esto se esparce a nivel nacional, ya tenemos casos de Leishmania por toda Bolivia, entonces ya no está contenido en una región pequeña, en una comunidad, ahora está a nivel nacional. En ese momento ya decimos que pasó de brote a eso. Y pasa a pandemia cuando ya el descontrol es a nivel mundial, básicamente. Bueno, obviamente tiene ciertos criterios para que una enfermedad se considere pandémica. No solamente es que tenemos un montón de casos de Leishmania en Santa Cruz, luego tenemos Leishmania en toda Bolivia, hay un caso en Brasil, decimos, no, y hay un caso nuevo en otro país y es pandémico.
probablemente ese caso de Brasil viene de Bolivia. Entonces, en el momento que aparecen casos en otras regiones muy lejanas al lugar de origen, donde ya el sistema de salud no puede identificar de dónde vino esta persona. Por ejemplo, de nuevo, esta persona aparece con Leishmania en cualquier país de Europa, pero esta persona nunca salió de Europa, nunca estuvo en contacto con alguien fuera de Europa. Entonces ahí es donde perdemos el control de dónde vino ese contagio. Ahí es donde ya empiezan a cumplirse criterios de pandemia. Por lo general, los brotes son autocontrolados. Por lo general, el brote pasa y se controla a sí mismo. El brote viene en dos olas, la ola primaria y la ola secundaria, y en algunos casos, y esto depende mucho de la enfermedad, puede tener un pequeño brote o una ola terciaria. La ola primaria es la ola de contagio inicial. Supongamos que todas estas personas en una comunidad X fueron a los cumpleaños de una persona y todas comieron algo que estaba contaminado y tenemos un proceso de infección inicial. Ese es el brote primario. Todas estas personas están con problemas gastrointestinales muy severos y acuden a la posta de la comunidad. Entonces tenemos un brote. Estas personas o se curan solas o se mueren. Pero va a desaparecer esa cantidad. Y luego aparece un brote secundario, que siempre es más grande que el primario. El brote secundario son las personas que estaban junto con las del primario, o era personal de salud que atendía al brote principal, o son los familiares de las personas del brote primario que se contagian después de un periodo de incubación y luego terminan enfermos. Si esta enfermedad es principalmente enfermedades respiratorias, el contacto respiratorio, influenza, COVID, tuberculosis no tanto, pero similares, esto ya puede salir del brote y convertirse en problemas más grandes, pero de todas maneras, si yo contengo a la población y evito que salga, que entre en otras personas mientras se está dando el brote termina por sí solo. Obviamente la parte médica ya tiene que ver la situación de que termine por sí solo en pacientes sanos y no con fatalidades. El brote terciario no siempre está presente, pero lo importante desde el punto de vista de epidemiología es, si yo sé que tengo un brote primario, tengo que saber que existe un brote secundario. Y lo que tengo que hacer es evitar que ese brote secundario sea lo más grande posible. Va a existir, no puedo hacer nada para evitarlo. Porque este paciente que el domingo en la noche se contagió, lunes en la mañana hasta el mediodía que estuvo en casa atendido por sus familiares, los ha contagiado de alguna manera. Y todos estos van lunes al mediodía en la tarde al hospital. Y si existe una buena vigilancia epidemiológica, en ese momento se actúa porque ya se identifica el brote y se trata de que no haya más personas contagiadas, por ejemplo, en el brote secundario, para tratar de mitigarlo de alguna manera. Y si lo mitigamos suficientemente bien en el brote secundario, incluso el terciario, no, dependiendo de la patología, puede no estar presente. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista del control epidemiológico. ¿Preguntas? Entonces, la epidemiología obviamente va a decir, esto es un brote porque hay casos nuevos, ¿verdad? Entonces, los indicadores epidemiológicos que me permiten determinar si una enfermedad está por encima de los umbrales esperados, o si una enfermedad pasa de endémico a epidémico, por ejemplo, o si una enfermedad pasa de estados basales a brote, básicamente son expresiones matemáticas que me permiten objetivamente determinar cuando se pasa este número, la enfermedad podría considerarse un brote o podría considerarse una epidemia dentro de los términos esperados. Estos números se expresan en dos medidas de frecuencia o proporciones. Las proporciones ya las conocen muy bien, la prevalencia, ¿verdad? Número de enfermos sobre población total. O incidencia, por ejemplo, número de casos, número de enfermos por número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Otra opción de incidencia, o incidencias acumuladas. Esa es una posibilidad o un factor de expresión de la epidemiología. No vamos a entrar a todas las medidas porque ese no es objetivo nuestro, lo he visto muy bien en epidemiología, pero en lo que quiero hacer énfasis es al comportamiento tradicional en el día a día de las enfermedades desde el punto de vista de la prevalencia y la incidencia.
Prevalencia es el número de personas enfermas en el momento de que se hace el estudio. Entonces, si tengo ahí cada línea horizontal, es una persona, cada sujeto tenemos 5 líneas, ¿verdad? Si yo tomo la fotografía o hago el cuestionario, en el momento donde está la línea vertical, ¿cuántos enfermos hay? 1. Entonces la prevalencia es 20%, 1 de 5. Si hago el punto casi al final, ¿cuánto sería? 2. Digamos que la primera parte es enero, hago la prevalencia y es 20%, 1 de 5. Luego voy en diciembre y vuelvo a hacer otra vez la prevalencia, ¿cuánto saldría? 20. Otra vez 20, ¿no ves? Pero ustedes saben que en enero, uno de estos que ahora está sano está enfermo. Pero recuerden que para que sea prevalencia no miro ni el pasado ni el futuro, miro el momento de. Entonces no le pregunto, ¿alguna vez estuvo enfermo? Le pregunto, ¿hoy está sano o está enfermo? Si la enfermedad es crónica, bueno, posiblemente va a seguir enfermo. Pero si la enfermedad no es crónica y en el momento donde voy a hacer la determinación me dice, ahora estoy bien, pero hace 6 meses tenía tuberculosis, bueno, si hoy no tiene, entonces la prevalencia va a disminuir. ¿Verdad? No es el tubo. Entonces eso es importante de la prevalencia. Es muy importante porque me da un valor de cómo estamos hoy, la fotografía del momento, pero lo mismo que su fortaleza es algo que es su debilidad porque carece de temporalidad. No sé cómo estaban las cosas ayer y cómo van a estar mañana. Sin embargo, la incidencia es la presencia de casos nuevos. Y aunque parezca fácil, epidemiológicamente esto es lo más difícil. Porque ¿cómo me doy cuenta que un caso es nuevo? Si tuviera que, por ejemplo, hacer el escenario de todas las personas que están en esta primera fila de una patología cualquiera, y voy haciendo el diagnóstico, por ejemplo, no, sí, no, sí, no, en prevalencia va a ser fácil. Si digo la mitad de 50% de la patología y 50% no. Pero si quiero ver incidencia, y es la primera vez que vengo, ¿cómo me doy cuenta que estos casos son nuevos? En algunas patologías posiblemente sea sencillo, pero en muchas no. Entonces la única manera de saber que son casos nuevos sería venir en enero, hacer la cuantificación, y a estas mismas personas volverles a hacer la cuantificación en marzo y ver cuántas están enfermas en marzo que no estaban enfermas en enero. Y ahí sí digo, estos son casos nuevos. Pero para que yo pueda hacer esa incidencia de manera adecuada, tendría que hacer más de un seguimiento, ¿verdad? Entonces es más difícil. Lo hacía, por ejemplo, el CEDES cuando estábamos en el COVID. Se cuenta que cada día decían, hoy tenemos tantos casos nuevos, y esos eran reportes diarios de incidencia. Tenemos un total de casos acumulados. Entonces, con ese total de casos acumulados, la población expuesta se puede sacar prevalencia y el número de casos nuevos me da el valor de incidencia. Genial, pues se hacían cuantificaciones diarias, pero por lo general, cuando no estamos en una emergencia sanitaria, los sistemas de salud saturados como el nuestro no tienen esa posibilidad de hacer esas vigilancias continuas. Entonces, desde el punto de vista nuestro, de lectura crítica, cuando veamos un artículo que diga determinación de la incidencia de la patología X, Y, Z, ahí, por lo general, hay que prestarle mucha atención a la parte metodológica para ver cómo hicieron para encontrar casos nuevos. Por lo general, cuando dicen incidencia, en la mayoría de los casos están haciendo prevalencia. Entonces, si yo voy un día, por ejemplo, ahí en ese caso, digo la prevalencia es la cantidad de personas que están enfermas, ¿verdad? Es fácil contar eso. Defino bien mi caso, defino bien qué es enfermo y no enfermo, los cuento y saco una proporción y digo el porcentaje de enfermos en tanto por ciento. Es sencillo. La determinación de la incidencia tampoco sería tan complicada si voy un día para tomar mi dato basal y después de un tiempo X vuelvo a la misma población, vuelvo a hacer la determinación y veo cuántos casos nuevos hay. Tampoco sería tan complicado. El detalle está en que si mido la prevalencia y me da un valor, pues 50% en enero, fácil, voy luego en marzo, puedo ver cuántos casos nuevos hay, sencillo. El problema está que, ¿qué pasa si la enfermedad es mortal, o incluso la enfermedad no es mortal y si la persona se cura? Entonces yo digo, la prevalencia bajó en este caso.
¿realmente bajó la prevalencia? Depende, ¿no? Si las personas se curan, la prevalencia pudo haber bajado, pero si las personas mueren, la prevalencia no baja, porque baja el numerador y el denominador. Si la persona se cura, baja el numerador, pero el denominador se mantiene. Entonces la prevalencia bajó, efectivamente. Pero ¿qué pasa si algunas personas se curaron, otras se murieron, entonces bajaron los números del numerador y del denominador, y al mismo tiempo siguen habiendo casos nuevos? ¿Cómo determino prevalencia? Fácil. En ese momento hago la cuantificación y digo la prevalencia ahora es tanto, pero el detalle es que no la puedo comparar con la prevalencia anterior, porque no sé de esos cuántos son nuevos, cuántos son antiguos, cuántos murieron, cuántos se curaron. Bien. Entonces, este último escenario es el escenario diario de las patologías. Entonces, cuando yo quiero estudiar epidemiológicamente una enfermedad, tengo que entender de que este es el escenario en el que yo me encuentro. Entonces, en algunas enfermedades, el lugar de salida va a ser muy grande. Por ejemplo, es una enfermedad que es muy peligrosa, con una tasa de mortalidad muy alta. Voy a decir que cada vez hay menos enfermos, pero es porque se están muriendo. ¿Verdad? O, por el otro lado, una enfermedad muy crónica, por ejemplo, una dimensión de problema cardíaco, un cáncer, digo, pucha, cada vez hay más personas que se están enfermando. Entonces tengo que tomar en cuenta esa situación, todo el comportamiento de la enfermedad. Y aquí es muy importante el trabajo entre disciplinas. Como les decía anteriormente, puedo tener un personal o un profesional no necesariamente del área de la salud que quiera poner en práctica la epidemiología, está muy bien, pero en ese caso tiene que trabajar de la mano con el profesional de salud o medicina para poder hacer una definición coherente de qué es un caso, cuál es la historia natural de la enfermedad, cuál es el pronóstico de la enfermedad, para que esta cuantificación sea lo más coherente posible. Por eso que les decía, para los estudios de investigación, no es solamente decir vamos a cuantificar cáncer gástrico, definamos qué es cáncer gástrico para nosotros, porque esas definiciones de más o menos un valor pueden afectar muchísimo los resultados. Hace un par de años estábamos trabajando con un estudio de problemas cardíacos debido a Chagas y estábamos clasificando las patologías cardíacas, la clasificación cardíaca producida por Chagas, y uno de los factores que nos permitían determinar si la persona estaba en un estadio C del problema cardíaco era la fracción de eyección. Entonces, un artículo decía fracción de eyección por debajo de 56, y hay malo, estadio CD, pero otro decía una fracción de eyección por debajo de 54. Son 2 puntos de diferencia. Por esos 2 puntos, si lo aplicamos en nuestra base de datos, nos movía mucho la distribución de personas en un grupo A o en un grupo C. La pregunta es cuál aplicamos. 56 o 54. Queremos ser más conservadores que aplicamos 56, o queremos ser más drásticos, perdón, más conservadores que aplicamos 54, o más drásticos y aplicamos 56. Entonces, esa decisión, no hay una respuesta correcta, esa decisión la tiene que tomar el equipo. Para la patología y todos otros factores que van a influir, pero es muy importante porque factores como estos, de solamente 2 puntos porcentuales, pueden mover la data en tener distribuciones más o menos de personas con problemas cardíacos, y esa distribución va a afectar en todo el análisis estadístico que se haga y puede terminar en conclusiones, aunque no creemos, completamente diferentes. Doctor, ¿y no se puede hacer un promedio? O sea, si ya tenía 53 y 54, tomar un valor intermedio. Sí y no. Es importante cuando hacemos un estudio de investigación, cada valor que tomamos como punto de corte, justificarlo lo mejor posible. En el mejor de los casos decimos, hemos tomado este punto porque este estudio ha determinado que es el mejor punto de corte y referenciamos un estudio ya publicado que ha sido evaluado por expertos y expertas en el área y demás. Si nosotros creemos que ese estudio, creamos que está mal porque no se aplica a nuestra población, tenemos que decir, hemos tomado esto como referencia.
diferencia. Sin embargo, hemos hecho estas modificaciones y justificar cada una de nuestras modificaciones, científicamente hablando. Y ahí básicamente entramos a que cuando mandemos el artículo a revisión, los evaluadores que revisen eso tienen que estar de acuerdo con nuestras modificaciones. Si no están de acuerdo, pues dicen apliquen que ya está ahí. Se hace todo esto. Lo que no podemos es sacamos un promedio, porque eso no tiene mucho soporte científico. Porque no es ni uno ni el otro. Por lo general tiene que haber una justificación muy coherente. Incluso en esta situación de tener 54 o 56, cualquiera de las dos que elijamos tiene que ser justificada, porque hay dos justificaciones. Entonces, por lo general sí se tiene que. Pero ¿por qué no fue más sencilla la decisión y se quedaron con el más actual, con el paper más actual que Es que eran la asociación, no me acuerdo exactamente cuál, pero la Asociación Americana de Cardiología decía un valor y la Asociación Brasilera de Cardiología decía otro. Y los dos eran actuales, pero eran dos diferentes. Lo bueno de la Asociación Americana es que se basaba en más artículos y más evidencia científica, pero lo bueno de la Asociación Brasilera es que se basaba en estudios con Chagas. Y nuestra población era chagásica. Entonces ahí estaba la decisión. Tomamos la brasilera. Miento, tomamos la de Nueva York para que nadie se quede. los revisores eran americanos? ¿Les convenía que cuando eso no influye? Eso, en verdad, no, por lo general la gente piensa así, pero no deberíamos pensar en quién van a ser los revisores. Y no necesariamente, porque si estamos trabajando en un estudio de Chagas, lo más probable es que nuestros revisores sean entre americanos y brasileños. Entonces, aquí lo importante es que la decisión que tomemos tenga evidencia científica coherente para lo que estamos diciendo. Lo que no podemos hacer, que eso no es ético, es hacer el estudio con los dos límites y ver cuál sale más bonito. Eso no se puede hacer. Eso no es ético. Yo tomo la decisión desde un inicio y me quedo con lo que tomé básicamente y trabajo sobre ello. Por eso es que es importante que este tipo de estudios se lo haga con un grupo muy rico en diversas disciplinas. Por ejemplo, los cardiólogos dirán 54 es mejor, pero epidemiólogos dirán no, es mejor 56. Ahí hay una discusión bastante fructífera sobre qué criterios se van a llevar a cabo. ¿Otra consulta? Una vez fui a un congreso en Estados Unidos, tenía que empezar un trabajo y los que pasaban a defender su trabajo estaban sentados en la primera fila y estaban las dos evaluadoras de esa sesión y una de las evaluadoras que estaba sentada al lado mío pasa una persona a presentar su trabajo y dice, por ejemplo, el título de trabajo era incidencia de malaria en tal país. La señora, tras que leyó el título, dijo, no, este no va a ganar ni llorando porque no hay forma que hagamos incidencia local. Es imposible, muy difícil. O sea, simplemente al darse cuenta que la persona de incidencia ya pensó y dijo, esto está más complicado, y efectivamente cuando ya vimos el desarrollo del trabajo, lo que habían hecho es una hibridación entre incidencia y prevalencia, y dijeron, acá están todos los casos, y sabemos que algunos de estos son nuevos, pero no sabemos cuál. Así que este valor muestra tanto incidencia como prevalencia. Pero el título lo mostraba como incidencia. Entonces, no quiero que tengan ese prejuicio cuando lean un artículo, pero lo que necesito que tengan en cuenta, si ven un estudio epidemiológico, tomen en cuenta todos estos factores. Si un estudio busca incidencia, pues vean que metodológicamente se ha trabajado para que los casos que estén ahí reportados como nuevos sean efectivamente nuevos. Ojo, que caso nuevo no es caso que yo recién diagnostico, es caso que antes no estaba y ahora sí es. No es que yo me vaya, por ejemplo, a una comunidad X, rural en Bolivia, y vaya a determinar problemas cardiológicos y diga, son casos nuevos porque nunca se los había diagnosticado. No, eso no es incidencia. Casos nuevos son casos que hace un tiempo atrás no estaban y ahora sí están. No porque recién los diagnostique los hace nuevos. Son casos recién diagnosticados, pero sí vienen con varios años de desarrollo. Entonces también tenemos que tomar en cuenta esa situación.
La mejor manera de hacer incidencia es tener un dato basal y luego un dato nuevo sobre la misma población para poder determinar qué es probable, qué es incidencia o que sean enfermedades de corta duración. Que sepamos que sí son casos nuevos y no son casos anteriores. ¿Queda claro? Muy hipotéticamente, si en la universidad aquí en la Católica hicieron un estudio de prevalencia de gastritis y fue en 2022 cuando nosotros estamos iniciando primer año y quieren saber cuál es la incidencia al día de hoy. Y en primer año éramos, no sé, éramos 60 por ahí. Tienen que seguirnos sí o sí a los 60. No importa si, por ejemplo, viniesen chicos de Lodol que se habían quedado, hayan venido a la universidad en tercer año, se hayan cambiado de universidad, ¿no? Ellos no pueden entrar, ¿verdad? Tienen que ser los 60 que estamos desde el inicio porque es la población total el denominador para que pueda ser válida la prevalencia y la incidencia también. En el mejor de los casos solamente fueron evaluados en primer año. Claro, O sea, los nuevos que han hecho transferencia, no. Claro. Sin embargo, sí los puedo incluir, pero cuando hagan mi reporte, decir, es importante tomar en cuenta que así como hay estudiantes que salieron de la universidad y se fueron a otra universidad, hay estudiantes nuevos. Pero mostrar ese factor, ese número. Pero Por ya no ejemplo, sería el mismo denominador. ahí no sé, mismo denominador, pero ahí tendría que tener algún tipo de factor de corrección. Por ejemplo, puedo decir, puedo tener un cambio poblacional no más del 10%. Eso significa personas que se fueron más personas nuevas de la población. Si son 60, no puedo tener más de 6 nuevos. Pero sí lo tengo que mencionar en el momento de que reporte esos datos. Y mencionar la incidencia total con los nuevos y la incidencia sin los nuevos. Eso sí, pero sí se tiene que mencionar. No lo puedo simplemente dejar así. Y ojo que tendría que ser los estudiantes que fueron evaluados en primer año, luego los que en tercero. No puedo volver al primer año, porque eso sería prevalencia de gastritis y en los de primer año, porque esa población nueva. El mismo grupo de estudiantes para la administración. Ahí sí sería incidencia de gastritis. ¿Otra consulta? ¿Cuál sería el mismo criterio metodológico? Bueno, eso es algo que ven en segundo año. Vimos el criterio epidemiológico. ¿Cuál sería el criterio estadístico? También lo vi en segundo año, pero ¿qué criterio estadístico se evalúa en una investigación? Sobre ese tipo de herramientas de calculación. ¿Qué hay? Lo primero que evalúan estadísticamente hablando de un estudio. Rentabilidad. Si les digo, quiero ver el promedio de edad de los estudiantes de medicina de la Universidad Católica. Termino el estudio, a fin de semestre les digo, el promedio de edad de los estudiantes de medicina es 67 años. Era básicamente una persona de 65 y otra de 66. ¿Cuál es el problema? Tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra, ¿verdad? 2 es muy pequeño. Ya. Entonces, el primer, pero si 2 es poquito, significa que lo que digo está mal. No representaría. Entonces, el criterio estadístico, ¿qué sería? Tamaño de muestra. Tamaño de muestra que me ayuda a hacer ¿qué? Ya, representativo. Entonces, ¿qué sería? Cuando digo representa, no representa, ¿qué estoy haciendo? Diferencia. Exacto. Entonces, si recordamos un poquito de estadística, la estadística se divide en dos ramas, en dos partes. La estadística descriptiva, la estadística inferencial, también conocida como estadística analítica. La estadística, en términos muy generales, porque es más complejo, la estadística descriptiva, como su nombre lo dice, describe a una población.
¿Qué población? La población que está en la base de datos. De ninguna persona extra. Si en mi base de datos tengo 100, describe ese 100 y no trata de inferir los resultados a 101 personas, ni 200 ni 300. Solo dice que estas 100 personas son así y el promedio de edad en estas 100 personas es tanto. Nada más. Una estadística muy simple. Una estadística inferencial ya no dice el tamaño, perdón, la población de mi estudio tiene un promedio de edad de 25 años, sino todo lo que reporta, lo reporta representando al universo. Por ejemplo, si yo quisiera ver el promedio de edad de los estudiantes de medicina y ustedes vinieran de diferentes años de la carrera, de diferentes asignaturas y demás, les pregunto su edad, si estuviera haciendo una estadística descriptiva, digo, el promedio de edad de los estudiantes que están aquí es 24 años. Esa es la estadística descriptiva. La estadística inferencial sería, con los mismos datos que tengo de ustedes, diría, el promedio de edad de los estudiantes de medicina de la carrera es de 24 años. No cambia el resultado, sigue siendo el mismo. El cálculo es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? El muestreo. Porque para que mi muestreo pueda hablar de la población del universo y no hable solamente de lo que está en la base de datos, la forma de haber seleccionado este muestreo tiene que ser adecuada. Y esa forma se cumple con dos puntos: tamaño mínimo muestral y probabilidad de participación. ¿Qué significa tamaño mínimo muestral? Un número mínimo calculado, efectivamente, matemáticamente, que me diga este número mínimo se necesita para representar a este universo. Eso es fácil. Se hace una fórmula, se aplica, me da un número. Consigo ese número y estoy listo. La representatividad, por el otro lado, es más compleja. La representatividad se basa en que todas las personas del universo que yo quiero estudiar tengan la misma probabilidad de ser incluidos en el estudio. Por ejemplo, si estos son todos los estudiantes de la carrera de medicina, y yo de aquí voy a sacar esta pequeña muestra, entonces, primero que n tiene que ser un valor mínimo calculado matemáticamente, y segundo que todas las personas que están acá hayan venido de todas las personas que están aquí. La representatividad, ¿qué significa? Que cada una de las personas que está aquí tenga la misma probabilidad de ser seleccionadas para estar aquí. Eso suena fácil. En la práctica, ¿cómo sería? Quiero ver el promedio de edad de estudiantes de medicina de la Universidad Católica. Como yo vengo a pasar clases los miércoles a la escuela crítica, saliendo de clases de 3 a 5, empiezo a buscar estudiantes que estén pasando medicina, cualquier asignatura, de cualquier año, y algunos cuantos les voy preguntando la edad. Como no llegué a mi tamaño muestral, vengo el sábado también para terminarlo en la mañana y con eso voy. Ya es representativa la muestra. ¿Por qué? Tomó de varios. Son días diferentes, horarios diferentes. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de entrar en mi estudio? Los que vienen miércoles y sábado. Los que no vienen miércoles y sábado no tienen la misma probabilidad. ¿Verdad? Entonces, para que todos tengan la misma probabilidad de participación, tendría que venir todos los días en todos los horarios. Uno en la mañana, uno en la tarde y demás. Ok. Digamos que logro buscar personas que me ayuden, que una venga lunes, una venga martes, sucesivamente, y sobre ello los mando con un cuestionario o una hojita para que les pregunten la edad, y como no queremos molestar a los profes en sus clases, los busquen en los pasillos. ¿Todos tienen la misma probabilidad o no? ¿Quiénes no tienen la misma probabilidad? Están en clases. Y si lo hago en los periodos que pasan, que tienen entre una clase y la otra, aumenta un poco, ¿verdad? La representatividad, pero de todas maneras no es lo mismo. Entonces digo, para evitarme el problema, lo mando al Centro Interno de Estudiantes, el grupo de WhatsApp, y que el Centro Interno de Estudiantes se encargue de mandarlo a todos los grupos todos los años y que solucione el problema. Ahí tienen probabilidad. ¿Quién tiene mayor probabilidad? Los que tienen, Los que ven el teléfono, ¿no? Y los que andan atentos a los grupos de WhatsApp. Entonces, de nuevo, es
es muy complicado tratar de hacer esa representatividad. Y no hay una fórmula como tal, como el tamaño mínimo muestral. Es algo más de planificación. Y cómo yo lo explico y cómo convenzo a las personas, en este caso ustedes, cuando lean el trabajo, de que mi muestra es representativa. Entonces, lo primero que evalúo estadísticamente hablando en un artículo de investigación es cumple el tamaño mínimo muestral, cierto, eso es fácil. Luego, sus datos son representativos o no. Si sus datos no son representativos, les puedo salvar el tiempo. Les digo, no lean el artículo, no pierdan su tiempo. Porque esos datos no representan a nadie más de los 20, 30 que necesitamos. ¿Ok? Por eso es que metodología viene antes de resultados, de evaluación de un artículo. Porque es ahí donde ustedes deciden si el artículo vale la pena de ser leído. Entonces lo leímos aquí, introducción, metodología, resultados, todo tipo de cosas. ¿Preguntas? Bueno, entonces empecemos con la clasificación. Ya, los estudios de investigación desde el punto de vista epidemiológico, organizando, se clasifican en diferentes tipos. Básicamente son los estudios de cohorte, caso control, inicialmente, pero si buscamos diferentes libros de epidemiología, les aseguro que les van a decir que los estudios se clasifican en A o B, o C y D. ¿Sí? Hay diferentes criterios de clasificación. Básicamente lo que vamos a hacer nosotros es ver los criterios de clasificación de todos estos estudios. Entonces, según estos criterios, hay 5, los estudios se pueden clasificar en función de asignación a la exposición, número de mediciones, temporalidad, selección de la población y unidad de análisis. Entonces, son todos los mismos estudios que se pueden clasificar en diferentes grupos según estos criterios. Según el tipo de asignación a la exposición, recordemos que tenemos X como exposición y Y como desenlace. Eso tenemos que tener en mente. Según el tipo de asignación de la exposición, ¿a qué se exponen mis participantes? Básicamente. Según ese criterio de exposición, los estudios pueden ser experimentales, pseudoexperimentales y no experimentales. Suena feo, pero experimentales es cuando yo experimento con las personas. Eso es experimental. Entonces, un estudio experimental es agarrar un grupo de personas y yo exponerlas a lo que sea que quiero exponerlas, y un grupo de personas a las que no las voy a exponer a eso. Básicamente tengo una nueva droga, tengo un estudio aleatorizado, a un grupo le doy la droga nueva y a otro grupo le doy el placebo. Yo decido a qué grupo le doy la exposición y a qué grupo no. Eso es el concepto de un estudio experimental y pseudoexperimental. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En un estudio pseudoexperimental, ustedes 3 reciben la droga, ustedes 3 reciben el placebo. Ustedes no saben qué están recibiendo, pero yo sí. Por alguna razón habré seleccionado a ellos para la droga y ellos para el placebo. Eso es pseudoexperimental. El problema de eso es que siempre hay un sesgo de selección, de que posiblemente el grupo al que le doy la droga es el que está más enfermo, así que quiero ver mejores efectos o algo así. ¿No? Para tener un mejor resultado voy a tener una aleatorización. Entonces pongo a todos en una bolsa, digamos así, los nombres, y voy sacando al azar quienes reciben el placebo y quienes reciben la droga, sin que yo decida quién lo hace. Es básicamente aleatorio. De todas maneras, en ninguno, ni los experimentales ni los pseudoexperimentales, el paciente sabe que recibe la exposición o el placebo. Siempre tomando en cuenta los criterios éticos. Es importante mencionar. Entonces, yo nunca expongo a un paciente a una enfermedad por ética. Entonces, estos estudios experimentales y pseudoexperimentales van a ser drogas, o sea, medicamentos o exposiciones que mejoren su vida. Básicamente, puedo hacer un grupo que usted haga ejercicio y usted no. No es que usted no, pero usted haga ejercicio y lo motivo a hacer ejercicio al grupo de trabajo y al otro dejo que haga lo que quiera. ¿Okay? Entonces, eso sería un estudio experimental, no sería un estudio pseudoexperimental. Si yo decido de esa manera. Okay. Mientras que un estudio no experimental es en el que yo no tengo el control de quién está expuesto a X.
solamente observa. Entonces, un estudio corto, por ejemplo, sería ¿cuál de estos? ¿Cuál? No experimental, pseudo experimental o experimental. Siempre es no experimental. Porque a pesar que sea algo bueno para el paciente, yo no lo estoy haciendo. En el momento que yo le diga al paciente, usted va a hacer ejercicio, usted no, pasa a ser experimental o experimental. Si simplemente estoy ahí para mirar lo que pasa, sin que yo tenga influencia sobre X, el estudio va a ser no experimental. Entonces, dentro de los estudios no experimentales tenemos cortes, caso control, transversales. Entonces, según X y el control que yo tengo sobre X, podemos tener esos tres estudios. El segundo criterio es según el número de mediciones que yo tengo del mismo individuo. Dentro de esos tenemos los transversales y los longitudinales. Si este es mi individuo de estudio, y yo vengo en enero y le hago mi pregunta X, y luego vuelvo en febrero y le hago una segunda intervención sobre la misma pregunta, entonces ¿cuántas veces estoy interviniendo a la persona? Dos. Entonces ese es un estudio longitudinal. Mínimamente 2, máximo lo que sea necesario. Si yo vengo lunes y le pregunto a su compañero lo que sea que le quiera preguntar, y luego vengo después de un mes y le hago la misma pregunta a su compañera, ¿es longitudinal o transversal? Transversal, porque a la misma persona le estoy haciendo una sola pregunta. Que yo haya venido en dos tiempos distintos es otra cosa, ¿verdad? Pero a la persona le hago la pregunta una sola vez. Si a esta misma persona le pregunto, ¿hace cuánto usted fuma? O alguna vez en su vida fumó, sigue siendo transversal, porque le estoy haciendo la pregunta hoy, de su historia, pero hoy. Es distinto que le diga hoy, 2025, ¿fuma o no? No. 2024, ¿fumaba o no? 2023, ¿fumaba o no? Ya estoy recopilando información de la misma cosa, de la misma persona, en diferentes años. Ahí se convierte en un estudio longitudinal. O vengo 2025 y le pregunto si fuma o no, luego yo vuelvo 24 y demás. Entonces recuerden, en el momento que yo le hago una pregunta a una persona que involucre lo que hace hoy o lo que ha hecho en toda su vida, pero una sola vez, es un estudio transversal. Si visito a la persona con una pregunta más de una vez, hacia el futuro o hacia el pasado, es longitudinal. ¿Ven? Dentro de los estudios longitudinales, entonces, puedo seguir a la persona en el futuro, la puedo acompañar en el futuro, o puedo revelar su pasado. Entonces ahí voy a tener estudios prospectivos o estudios retrospectivos. Y aquí está mi gran desacuerdo con la literatura, porque la literatura dice todos los estudios que hablan del pasado sin necesidad de volver al pasado son retrospectivos. Por ejemplo, un estudio de caso control, le pregunto a este individuo, ¿alguna vez en su vida fumó? Sí o no. Si me dice sí cuando era joven, yo le pongo sí fumaba. Para mí este estudio no es retrospectivo. Para muchos libros de literatura sí, porque no fumaba hoy, pero fumaba en el pasado. Independientemente de ello, retrospectivo es información del pasado y prospectivo es información del futuro. Transversal es lo que hace hoy. ¿Okay? Entonces, un estudio observacional es siempre transversal. Un estudio de caso y control, dependiendo a quién le pregunten, puede ser o transversal o retrospectivo. Lo que sí tienen que tomar en cuenta para que no se genere la confusión es que una cosa, lo vuelvo a repetir, es que le pregunte ¿alguna vez en su vida fumó? Es muy distinto a ¿fuma hoy? Ayer fumaba, anteayer fumaba y eso sucesivamente. En el momento que haga esa recopilación en puntos bien marcados, ya estoy haciendo un estudio de corte retrospectivo. Versus alguna vez hizo esto. ¿Okay? Son dos puntos completamente diferentes. Entonces, estos estudios, según su criterio de temporalidad, pueden ser hacia el futuro o hacia el pasado. Según la selección de los participantes, entonces, de nuevo, tengo que seleccionar a mis participantes para mi estudio. Los puedo seleccionar
en función de X, los puedo seleccionar en función de Y o independientemente de X o de Y. Y estos son criterios de selección de quienes entran a mi estudio y quienes no. Cuando yo selecciono a mis participantes en función de X, básicamente los selecciono en función de quién está expuesto y quién no está expuesto, ¿verdad? Por lo general, este tipo de estudios van a ser estudios de grupo. Uno fuma, otro no fuma. Caso. Lo voy a seguir. Correcto. Ok. Y si lo sigo en función del evento, o sea, en función del desenlace, este tiene cáncer, este no tiene cáncer. Sería caso control, ¿verdad? Entonces, los estudios de caso control siempre los voy a seleccionar en función de el desenlace, de quién está enfermo, que es el caso, y quién no está enfermo, que es el control. Recuerden que control no es sano, es no enfermo, que es diferente. Mientras que un estudio de cohorte los voy a seleccionar en función de la exposición. Quién está expuesto y quién no, y quiero ver básicamente quién se enferma. Mientras que el estudio de caso control, este está enfermo y este no, y quiero ver quiénes se habían expuesto. Entonces, si yo quiero ver la asociación entre fumar los vapes y el desarrollo de cáncer de pulmón, por ejemplo, yo voy a seleccionar a mis pacientes en función de quiénes tienen cáncer y quiénes no. Cuando los seleccione y tenga 50 personas con cáncer y 50 sin cáncer, en ningún momento de mi selección tengo que pensar en los vapes. Entonces, no voy a seleccionar más jóvenes o más personas de este lugar o menos personas de los de allá, porque los de allá tienen más chance de fumar, ¿no? Lo selecciono estrictamente y únicamente en función de quiénes tienen cáncer y quiénes no. Una vez ya están conmigo en mi estudio y han aceptado, recién les pregunto, ¿alguna vez usó vapes o no? A ambos. Lo mismo pasa con el estudio de corte. A esto, si quiero hacerlo al revés, y bueno, voy a agarrar un grupito de personas que fuman los vapes y un grupo de personas que no, pero no les ando preguntando, ¿y ustedes tienen familiares con cáncer? Sí, entonces ustedes van a entrar porque tienen más chance. No va. Es quiénes fuman, quiénes no fuman, y no pregunto nada sobre el cáncer inicialmente, para que no haya ese sesgo sentido. Y ya después las personas, en el mejor de los casos, no desarrollarán el cáncer, pero lo que quieren variar. ¿Okay? Y dentro de los grupos que se los seleccionan directamente de la exposición y el evento, tenemos los estudios transversales, ¿verdad? Donde selecciono a todos sin necesidad de una hipótesis preestablecida y quiero ver cómo está la situación del hospital, la situación de la universidad, la situación de la enfermedad X. No voy con una hipótesis preestablecida, solamente quiero describir una hipótesis. Entonces ahí invito a todos. Y por último, tenemos clasificación según la unidad de análisis. Aquí decíamos población, ¿verdad? De esta población le tomo una muestra. Cada puntito es una muestra, pero cada puntito es una unidad de análisis. La pregunta es, en este caso, cada puntito era un estudiante de medicina. Entonces, para la mayoría de nuestros estudios, la unidad de análisis es individual, es el individuo. Pero hay estudios donde la unidad de análisis no es el individuo, sino es el grupo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero ver cuál es la prevalencia de hipertensión arterial en las diferentes postas de primer nivel de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? Entonces, básicamente voy a cada posta 1, por ejemplo, y le pregunto, de todos sus pacientes, ¿cuántos tienen hipertensión? Me da un porcentaje, 20%. Voy a otra posta y le pregunto lo mismo, 25%. Voy a otra y me da 45%. Cada valor yo lo voy colocando en mi base de datos. Entonces, aquí tengo centro de salud 1, centro de salud 2, centro de salud 3, me da varios, ¿verdad? 20%, 42%, 40%. Aquí la unidad de análisis que sería un centro de salud. Este centro de salud me da este valor. Este valor, ¿de dónde viene? De múltiples personas, ¿verdad? Pero yo no le digo, deme todos los datos de las personas, simplemente le doy un valor que representa todo el centro. Entonces, que es muy distinto a que yo me vaya por todo Santa Cruz, llegar a personas al azar y les determine la prevalencia. En ese caso, el estudio es individual, porque mi
persona que entra y mi base de datos es un individuo, mientras que si voy al centro de salud y le pregunto sus valores, el individuo deja de ser la persona y ahora se convierte en el centro de salud. Entonces, bajo esa lógica, la unidad de análisis puede ser individual o puede ser ecológica. Ecológica es cuando cada dato representa a más de una persona, como en el caso de, por ejemplo, el centro de salud. E individuales es cuando cada dato representa a un individuo. ¿Queda claro? Entonces, este es un cuadro muy general, como terminamos, sobre la clasificación de los estudios epidemiológicos. Entonces, estos pueden ser con asignación de X controlada o no controlada. Dentro de la controlada tengo todos los estudios experimentales, aleatorios y no. Dentro de la asignación no controlada, cuando yo no expongo a mis personas, sino que ellas se exponen solas, tengo estudios, todos son observacionales. Por caso control, en todos yo únicamente observo. Estos pueden ser con el muestreo en relación al efecto de la enfermedad o no, y en características causa. Básicamente, si hay causalidad, tenemos corte, y si hay relación con la enfermedad, tenemos estudios que pueden ser prospectivos o retrospectivos, transversales, perdón, y ahí tenemos el caso de controles y el estudio de observaciones. Entonces, son los mismos tipos de estudios que ya habíamos visto en las clases anteriores, solamente que tenemos diferentes criterios de clasificación. Y a la siguiente clase veremos qué es un estudio de corte, qué es un estudio transversal, qué es un estudio de caso control, pero obviamente estas serían sus clasificaciones. ¿Preguntas? Creo que va a ser rápido, ¿no? Entonces, si pueden leer para la siguiente clase un poquito sobre los estudios epidemiológicos, nos vemos la siguiente semana.